Buenas tardes, que Dios les bendiga. Contenta de estar nuevamente en sus hogares para así poder nosotros emitir y disertar el mensaje de nuestro Dios. Damos gracias a Dios y bendigo desde mi hogar a todas las familias que están día a día siguiendo el canal, y próximamente estaremos también en Facebook. Bueno, hoy como tema vamos a llevar el nuevo pacto. Es algo muy indispensable y muy primordial que todo hombre y toda mujer que haya creído en el Señor Jesucristo tenga el conocimiento de lo que es el nuevo pacto. Voy a dar un ejemplo. El Señor se ha desposado con nosotros, somos la novia ataviada y Él es el Cordero de Dios que va a venir a recoger a su novia. Cuando nosotros nos enamoramos, deseamos contraer nupcias, estamos tan emocionados, organizamos todo para nuestra boda. Entonces, lo primero que nos piden, arreglar los documentos. Cuando ya llegue el momento, tenemos que tener nuestras alianzas. Las alianzas representan la unidad del hombre con la mujer. Luego nos extienden un documento que acredita que estamos legalmente casados, un contrato, un pacto, un convenio, que estamos legalmente casados. Hoy vamos a hablar no del pacto del matrimonio ni de contratos de trabajo, sino vamos a hablar del nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vemos en los hebreos, no existe pacto en los orientales, en los hebreos, si no hay un intercambio en ambas partes. Ahora, para entender pacto, no lo vamos a entender intelectualmente, sino lo vamos a entender el pacto de Dios espiritualmente. Lo vamos a entender espiritualmente. Para la mentalidad occidental, pacto es muy diferente que el pacto que hacen los hebreos. Es diferente. Si nosotros lo vemos, el pacto occidental que hacen los americanos, los europeos, los hispanos, es muy diferente al pacto que hacen los hebreos. Por ejemplo, nuestro calendario hispano es muy diferente al calendario hebreo. Ese es un ejemplo. Ahora, nosotros si vemos el significado de pacto, en griego significa diateque, diateque. ¿Qué quiere decir diateque? Es un contrato como se hacen en las compañías, o un contrato, un pacto en el matrimonio, o un contrato cuando vas a alquilar o vas a arrendar un departamento, un chalet, un piso, como le llaman acá. Entonces, si nosotros vemos el significado de pacto en el idioma hebreo, significa berrin, berrin, B grande, E-R-I-T-H, berrin. Es una relación en dos partes, en que bien se ordenan en dos partes, con obligaciones más allá que un contrato. Es más fuerte que un contrato. Literalmente, cuando hablamos de pacto en el hebreo, hablamos de testamento. Testamento. Por eso el Señor dijo, son ustedes herederos y coherederos. ¿De qué? De su gracia, de su reino, favorecidos por el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el nuevo pacto tiene muchos beneficios, muchísimos beneficios, pero también requiere de condiciones. Y una de las condiciones es el temor a la presencia de Dios. ¿Qué significa temor? Respeto a la persona de Dios, a la deidad de Dios, respeto. Respeto reverente, no miedo. ¿Qué significa otra condición que pude rescatar del nuevo pacto? La humildad. ¿Por qué la humildad? Porque Dios, cuando nos va a hablar de su palabra, la palabra representa que es martillo, que es fuego, que es espada. La palabra nos va a confrontar con nuestro pecado.
La palabra nos va a confrontar con el ego. La palabra nos va a confrontar con la soberbia, con la envidia, con los celos, con la mentira, con el engaño. Entonces, si nosotros no entendemos y no nos enteramos de lo que es un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, entonces nosotros vamos a llevar una vida sin el conocimiento de la verdad. Es como cuando nos entregan el contrato de matrimonio. Nosotros sabemos los requisitos y los beneficios que trae un contrato, las condiciones también que trae un contrato de matrimonio, y muchos no quieren y deciden el divorcio, rompen ese contrato, rompen ese pacto. Ahora, nosotros vemos que Dios no rompe el pacto porque Él es fiel y verdadero. Él lo dijo y así es. Pero nosotros como seres humanos podemos desechar el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es a lo que quiero enseñar. Porque no podemos estar jugando con nuestro Dios. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Tenemos que tomar la decisión de despojarnos de la vieja naturaleza, del viejo hombre que está viciado a los deseos pecaminosos, para poder nosotros vivir en la comunión y en la relación que Dios quiere con su pueblo y con aquel que decide servirle. No es difícil. No es difícil, es como nosotros estamos cumpliendo las reglas del COVID-19, mascarillas y guantes. No es difícil tampoco recibir y obedecer el nuevo pacto. Solo es cuando nosotros estamos enamorados, dejamos que el matrimonio funcione. No hay matrimonio perfecto, no lo hay. Pero con la ayuda de Dios vamos a ir tirando hacia adelante con nuestro matrimonio. Igual, con la ayuda de Dios vamos a ir avanzando para obtener la vida eterna. Y así no invalidar nosotros el pacto. Porque Dios no, Él ya lo dio, pero nosotros podemos desechar esta salvación tan interesante que Dios nos ha dado por causa del pecado. El pecado es que nos separa realmente de nuestro Dios. Ahora, nosotros podemos estudiar Génesis y vamos a ver cómo Dios hace aquí un pacto con un hombre llamado Abraham. El libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1 al versículo 5. Quiero que quede muy bien recalcado que pacto en hebreo es testamento. Es un testamento. La gente que no se entera ni entiende lo que es pacto, porque el pacto se entiende espiritualmente, es una herencia que nosotros recibimos, es un legado que nosotros recibimos y que debemos dejarle a nuestra descendencia. La gente que no entiende de nuevo pacto es gente que vive siempre en angustia, en pobreza y en dolor. Tenemos un Padre que es dueño de todo el mundo entero, que si nosotros le creemos y le obedecemos, alcanzaremos bendición. Ahora, Génesis capítulo 15, versículo 1. Dios inicia un pacto con este hombre que lo sacó de Ur de los Caldeos, Abraham, sin H. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a la vida de Abraham. Y las palabras que Dios le dijo a Abraham en visión, le dijo: no temas. ¿Qué había entrado en el corazón de Abraham? Temor, miedo, angustia, desesperación, porque los años pasaban y él no tenía prole, no tenía descendencia. Entonces el Señor le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón en sobremanera. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Tú que has recibido a Jesús como tu Salvador, y a través de que recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, se inicia un nuevo pacto. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a este hombre: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón en sobremanera. No tengas temor, no tengas miedo, no te desesperes. Entonces Abraham le dialoga con nuestro Dios y el Señor le dice: mira, yo soy un Dios de pactos. Yo soy un Dios de señales y de milagros. Ve y sal y observa los cielos. ¿Puedes contar las estrellas? Yo me imagino que Abraham le dijo: Señor, no las puedo contar porque son en gran número.
Y el Señor Dios Todopoderoso le dice, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como el firmamento, así será tu descendencia. Es un milagro. En el pacto hay milagros. ¿Por qué? Porque este hombre ya era de avanzada edad y la mujer que él tenía era estéril. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que los pactos que hacemos con uno que no es mortal, porque es eterno, es todopoderoso, no es un pacto que yo hago con un matrimonio, no es igual, porque lo estoy haciendo con un mortal. No es un pacto, un contrato que hago con una empresa o con un alquiler de piso, porque lo estoy haciendo con un mortal. Esa es la diferencia que te quiero decir. El pacto que nosotros lo hacemos con un inmortal, con un invisible, con un todopoderoso, que Él no te hace contrato, sino Él te da testamento, te da herencia y te recibe como hijo y te cambia el nombre, porque Dios le cambia el nombre a este hombre. Luego de que se llamaba Abraham, le dice, te llamarás Abraham. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad y entendemos el nuevo pacto, nosotros vamos a adquirir. Así como en los matrimonios se adquiere el apellido del esposo, no en todos los países, no puedo generalizar, porque en España no se obtiene el apellido del esposo, más en Alemania sí se obtiene el apellido del esposo, los hispanos también lo adquieren, el apellido del esposo, pero en Dios, el eterno Rey, que nos hace un pacto, una herencia, un testamento nos da, entonces nosotros adquirimos, ¿qué adquirimos? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesucristo, se dobla toda rodilla, en el nombre de Jesucristo atamos y desatamos, estamos recibiendo un derecho de hijos de Dios. Estamos recibiendo una autoridad delegada del Altísimo. Es muy diferente hacer un pacto con un mortal que hacer un pacto con el eterno Dios. Y el Señor le dice, Abraham, no tengas miedo hoy te dice. Si tú has hecho un pacto con Dios, no tengas miedo, porque el respaldo no lo tienes de un mortal, el respaldo lo tienes de un eterno Dios, si es que lo crees, si es que lo crees. Entonces Dios le dice, mira Abraham, vamos a iniciar un pacto tú y yo. Vas a traerme y me vas a hacer un sacrificio. Me vas a traer 3 becerras. Eso está en Génesis capítulo 15 del verso 1 hasta el verso que finaliza. Me vas a traer 3 becerros, me vas a traer 3 carneros y 3 corderos, una tórtola y un palomino. Y tú y yo vamos a hacer un pacto. Entonces, que Abraham pone las partes iguales, las partes para el eterno Dios y la parte para él. Lo divide, las aves las divide, mas las aves no las parte. Pero las aves de rapiña venían a comerse el sacrificio que padre Abraham estaba haciendo, venían a comer. Y Abraham que luchaba y botaba las aves de rapiña. Y así muchas veces nosotros estamos luchando con el eterno Dios, cuando Él ya nos dio un testamento, una herencia de que somos sus hijos, herederos y coherederos de su reino, de su gracia, de su favor y de su misericordia. Y Él luchaba, las aves, ya no luches más, créele que tú tienes un nuevo pacto y Él va a pelear contigo. Por eso le dijo a Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, yo te voy a defender, yo voy a pelear por ti. Pero sé perfecto y anda delante de mí obediente, porque los pactos también traen condiciones, traen requisitos, y ese es otro mensaje. Entonces, vemos a Abraham, que Dios en el pacto le emite milagros. Milagros. Si nosotros podemos, voy a invitarte allí al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 hasta el verso 28. Dice, y mientras comían, esto es nuestro Señor Jesucristo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio
a sus discípulos diciendo: bebed de ellas todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para mi remisión de los pecados. Ahora, vamos a entender. Cuando Jesús caminó en el Medio Oriente predicando la palabra, todavía no se había iniciado el nuevo pacto. El nuevo pacto se inicia cuando Jesús va a la cruz del Calvario. Y toda su sangre, por eso dice, todos fueron 39 más un latigazo, toda su sangre corrió porque Jesús ya lo había declarado en Mateo capítulo 26, versículo 28. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a hacerla cumplir. Son 10 mandamientos que habla la ley de Moisés, 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos Jesús vino hacerlo 2 mandamientos. Los 10 mandamientos, si vemos nosotros, en la ley de Moisés habían leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran esas leyes ceremoniales? Que tenían que hacerse rituales, sacrificios, holocaustos, llevar corderos, toros, becerros, peregrinajes, etc. Eso Jesús lo vino en la cruz del Calvario a él mismo presentarse como cordero, porque ya ahora nosotros no somos religiosos, no somos fariseos de andar haciendo peregrinajes, ritos, haciendo como hacían en la ley de Moisés, que presentaban becerros, corderos, todo. Ahora, la ley de Moisés no borraba los pecados. Si ustedes lo pueden ver y estudianlo en su hogar, en el Éxodo 24, versículo 6 al verso 8, la ley de Moisés no borraba los pecados, cubría la sangre de los becerros, de los corderos, de los carneros, de los toros, cubría los pecados de la humanidad, del pueblo de Dios, los cubría. Mas Cristo, cuando se levanta en el libro de Mateo capítulo 26 y levanta la copa y dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, ¿para qué? Para remisión de sus pecados, para quitarnos los pecados. Cristo no vino a cubrir nuestros pecados, Cristo vino a quitar los pecados. ¿Y dónde lo quitó? En la cruz del Calvario. Nuestra vida es un milagro en el sacrificio de la cruz del Calvario. Como lo dije anteriormente, Cristo no vino a abrogar la ley, vino a hacer que se cumpliese. Si vemos nosotros en la ley moral, estuvimos viendo en la ley religiosa de Moisés, eran ritos, etc. Pero en la ley moral de Moisés eran los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra que se le quebraron y tuvo que subir a otra vez recoger los 10 mandamientos. Pero cuando Jesús inicia el nuevo pacto que estaba profetizado en Jeremías, cuando Jesús lo inicia, ya no era en las tablas de piedra, sino eran en el corazón. Ya no son los 10 mandamientos de la ley moral, sino son los 2 mandamientos, que 4 mandamientos son dirigidos a Dios y los 6 mandamientos son dirigidos a tu prójimo. Jesús dijo: los 4, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y los 6 mandamientos que son dirigidos para el prójimo en la ley de Moisés, Jesús lo hizo uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a hacer que se cumpliera la ley y los profetas. ¿Qué es lo que Jesús vino a quitar? La ley religiosa. Los ritos, los sacrificios, los becerros, los corderos, que eso no quitan el pecado. No quitan el pecado. Ahora, nosotros vemos el libro de Hebreos, ahí estudiamos el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8, verso 1, dice la palabra del Señor: ahora bien, el punto principal de lo que te estoy enseñando, y lo dice la palabra de Dios, ahora vemos el punto principal de lo que estamos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, del cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo.
¿Por qué? Porque en la ley de Moisés los sacerdotes eran mortales, con defectos, pero Jesucristo, el sumo sacerdote que traspasó los velos, el primero del lugar santo y el segundo del lugar santísimo, y el velo no se rasga de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Porque ¿quién lo rascó? El que vive en las alturas, de arriba hacia abajo. Porque si se hubiera rasgado de abajo, la gloria se lo iba a llevar el hombre. Y aquí no es gloria de hombre, pueblo de Dios. Tú que te congregas, ¿por qué has puesto tu corazón y tu confianza en los hombres? Ay, Dios mío, la hermanita tiene el poder y las señales. El pastor tiene los poderes y las señales. No, el poder es de Dios, la gloria es de Dios. Son guías, son instrumentos, son modelos, pero tu mirada puesta en la fe única y consumador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora nosotros podemos estudiar Hebreos 8:1, del cual el sumo sacerdote Jesucristo era de la tribu de Judá, y los sumos sacerdotes que estaban en el antiguo pacto eran de la tribu de Leví. Miren la diferencia. Jesucristo se levanta como sumo sacerdote ¿de qué? Del orden de Melquisedec. Pero Jesucristo no era de la tribu de los levitas, sino de la tribu de Judá. De Judá. En el versículo 6 del libro de Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto. Mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Yo no sé por qué la gente que ya conoce a Cristo, ya ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, anda con amuletos, anda cargando anatemas, anda viviendo aún postrándose ante ídolos, teniendo en su casa, como lo dije anteriormente, amuletos, cuando el nuevo pacto en Jesucristo son con mejores promesas. Dice, pero ahora tanto mayor, el verso 6 de Hebreos capítulo 8, verso 6, pero ahora tanto mayor ministerio es el suyo. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. De un mejor pacto establecido con mejores promesas. En el verso 7, porque si aquel primer pacto, que hablamos de la ley de Moisés, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado llegar para el segundo. Aquí vemos, aquí está más claro que el agua. Si el primer pacto que Dios hizo en la ley de Moisés hubiera sin defecto, entonces ¿para qué se hizo un segundo pacto? ¿Por qué tuvo que ir Jesús a la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que morir? Porque ahí iniciaba un nuevo pacto. Un sumo sacerdote mejor que los de la tribu de Leví, hoy sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. La Biblia dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios no dará por inocente aquel que pisotee la sangre de su Hijo. ¿Cuándo nosotros pisoteamos la sangre de su Hijo? Cuando ya hemos sido comprados a precio de sangre y seguimos viviendo en el pecado. Ahora, Dios ya nos dio el pacto. Ya tenemos un pacto con Dios, pero tenemos que tenerlo avivado, ese pacto. Ese fuego de Dios en una comunión, en una relación. El hombre y la mujer de Dios en una relación con el Eterno, con aquel que ha hecho pacto contigo y conmigo. Eso es lo que Hebreos capítulo 8, versículo 1 a nosotros nos enseña. De que un mayor sumo sacerdote, Jesucristo, el Salvador, el Redentor, dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es molido, es maltratado, es golpeado. Y esta es mi sangre por la que yo hago pacto. Anteriormente se hacía un pacto con animales, pero en este tiempo, hace 2000 años,
un corderito inmolado en nuestro Salvador Jesucristo fue al Calvario por ti y por mí. No rechaces ese nuevo pacto. Vuélvete a las sendas antiguas. Regresa al gozo de tu primer amor, a vivir en esa santidad, en esa comunión que Dios demanda. Porque Dios no ha llamado a religiosos. Dios ha llamado a hombres y a mujeres que le crean y que caminen en fe. Despójate de la religiosidad, de hacer ídolos a hombres, ídolos a tu propia familia, ídolos a tu hijo, ídolo tu trabajo. Despójate y ama a Dios con todo tu corazón. No rechaces este regalo tan grande que a través del nuevo pacto nosotros recibimos la salvación de nuestras almas. No la condenación, sino la salvación. El proceso del cambio, yo no te lo digo que va a ser así, rápido, pero cuando tú dispongas tu corazón y te dejes moldear por el alfarero, el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida. Vuélvete a Dios. Y si tú estás en una comunión con Dios, síguelo buscando más, porque el Señor camina dándole revelación a su pueblo. La revelación del nuevo pacto es un regalo de la salvación en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo milagroso. El nuevo pacto es la gloria de un ministro de la palabra, Jesucristo, nuestro mediador. Si tú quieres recibir este regalo tan grande del nuevo pacto y pertenecer al cuerpo de Cristo, haz esta oración conmigo. Yo te invito. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo deseo con todo mi corazón recibir ese nuevo pacto, esa herencia, ese testamento, mi Dios. Yo deseo, te pido perdón, mi Dios amado, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y también me reconcilio contigo, mi Dios amado. Me reconcilio porque siendo tu hija, he estado tomando en poco el nuevo pacto. Gracias te doy, Señor Jesucristo, porque tú eres el mediador entre Dios y los hombres. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Salvador. Que Dios te bendiga. El Señor te ama demasiado por cuanto su palabra te la ha regalado. Bendiciones.